chicos, buenos días o buenas tardes. El presente tema va a ser receptores adrenérgicos y colinérgicos. Entonces, para empezar, una breve introducción. Ya. Como sabemos, el sistema nervioso tiene bastantes clasificaciones. Una de las que más se conocen, ¿no?, es sistema nervioso central, periférico, etcétera. En este caso vamos a ver al sistema nervioso autónomo. Bueno, relacionado al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como ustedes saben, es el que se encarga de las funciones involuntarias de nosotros, ¿no? Entonces está dividido básicamente en un sistema simpático y en uno parasimpático. Como pueden ver, el simpático es, por eso se le dice simpático dorsal, ¿no? Porque sus raíces están en las astas laterales de la médula espinal, pero a nivel de la raíz del dorso, ¿no? Desde T2 más o menos hasta L2. Y en el caso del parasimpático ya también es a nivel sacro y a nivel cefálico, ¿no? Específicamente en el tronco encefálico. Entonces, como pueden ver, en el caso del sistema simpático hay una cadena de ganglios. En el caso del parasimpático, aquí podemos ver ganglios a nivel de los, se podría decir, ¿no?, para los pares craneales distintos, y son sus ganglios parasimpáticos, ¿no? Entonces esto es más o menos para una introducción, para que más o menos después veamos cuáles van a ser sus acciones a nivel de todos estos órganos de los que estamos viendo. Entonces aquí pueden ver, ¿no?, como les digo, estas astas laterales de donde parten las raíces simpáticas, ¿no?, que van a dar origen a estas fibras y van a llegar a un ganglio, ¿no? Entonces va a haber unas fibras que son preganglionares y unas fibras postganglionares. Y aquí va a haber una sinapsis, ¿no? Una primera sinapsis, y después las fibras postganglionares van a tener una segunda sinapsis en sus órganos diana, ¿no?, a donde están yendo. Ya, entonces para empezar, como dije, el sistema nervioso simpático y parasimpático van a tener tanto unas fibras preganglionares. Este sería un ganglio simpático, por eso le puse ese, es un esquema, ¿no? Un ganglio simpático, y entonces va a haber fibras preganglionares y fibras postganglionares. Entonces, los nervios, como ustedes saben, están conformados por pequeñas fibras. Entonces, por pequeñas fibras. Entonces, estas fibras a su vez van a tener neurotransmisores para hacer la sinapsis. Y estos, por ejemplo, una fibra, ¿no? Entonces, estos neurotransmisores van a ser los que vamos a tratar hoy, ¿no? Parte de esto. Entonces, principalmente tenemos a la acetilcolina, a la adrenalina y noradrenalina, pero los principales son la acetilcolina y la noradrenalina, por eso están en rojito. Entonces, esto es un poco de la estructura, ¿no? La acetilcolina es un éster de colina, como pueden ver, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, este es un esquema, más o menos esto podría ser un recorte de lo que sería de esto, ¿no? De esto es como si hubiéramos tomado este pequeño ganglio, y lo estuviéramos aquí agrandando, ¿no? Entonces, recordar que absolutamente todas las fibras preganglionares, o sea, antes de llegar al ganglio, tanto simpáticas como parasimpáticas, van a tener como neurotransmisor a la acetilcolina. Entonces, una fibra que tiene como neurotransmisor a la acetilcolina se llama fibra colinérgica. Entonces, estas son colinérgicas. Entonces, podríamos decir que absolutamente todas las fibras preganglionares son colinérgicas, como pueden ver. Entonces, después de que pasan por el ganglio y han tenido la sinapsis, ¿no?, ocurre que ya también salen lo que serían las fibras postganglionares. Entonces, es aquí donde se hace la diferencia. En el caso del sistema nervioso simpático, la mayoría de sus fibras postganglionares tienen como neurotransmisor la noradrenalina, pero hay un pequeño porcentaje de las fibras postganglionares simpáticas que tienen como neurotransmisor a la acetilcolina. Estas fibras específicamente son para acciones, por ejemplo, a nivel de las glándulas sebáceas y vasos sanguíneos.
esto vamos a volver a este punto después, por eso está la flechita, pero es más o menos para que se acuerden que no todas las fibras postganglionares simpáticas son adrenérgicas, ¿no? Que son, o sea, que tienen como un neurotransmisor la noradrenalina, sino que hay una pequeña parte que tiene como neurotransmisor la acetilcolina. Ahora, en el caso de las fibras parasimpáticas, en este caso sí, sus fibras postganglionares sí van a tener todas como neurotransmisor la acetilcolina. Entonces, todas las fibras postganglionares del parasimpático serían colinérgicas, ¿no? Y la mayoría de las fibras postganglionares simpáticas serían adrenérgicas, ¿no? Entonces de aquí podemos sacar una conclusión. ¿Cuál sería el neurotransmisor simpático? ¿Cuál sería el neurotransmisor simpático? Sería la noradrenalina, ¿verdad? Porque la noradrenalina, bueno, estas fibras postganglionares son las que están llegando al órgano. Entonces el neuro ayudar a cumplir su función al simpático serían básicamente las postganglionares. Y como la mayoría son mediados por el neurotransmisor noradrenalina, el transmisor simpático sería la noradrenalina. Y en el caso, ¿cuál es el transmisor parasimpático? Entonces aquí sí no hay discusión, ¿no? Porque tanto las pre como las post son acetilcolina. Entonces el transmisor parasimpático es la acetilcolina. ACH, acetilcolina. Entonces aquí es un pequeño diagrama que todas las fibras nerviosas tienen estas, ¿no? Son varicosidades, tiene el nombre de varicosidades. Es el terminal, ¿no?, nervioso que va a tener las vesículas con los neurotransmisores o vesículas sinápticas. Entonces vamos a ver en un gráfico posterior esta parte más clara. Aquí está. Entonces, esto sería, ¿no?, la vesícula sinápticas que les dije. Entonces, dependiendo si la fibra es adrenérgica, las vesículas contendrían noradrenalina, ¿verdad? Y si la fibra es colinérgica, entonces las vesículas contendrían acetilcolina. Entonces, ¿qué ocurre para que estas vesículas liberen su contenido? Tiene que llegar un impulso nervioso. Llega un impulso nervioso a esta fibra nerviosa y entonces se abren los canales de calcio dependientes del voltaje. Aquí está. Entonces, este ingreso de calcio que va a haber a la célula, calcio va a hacer que nuestras vesículas migren a la membrana y puedan eliminar, ¿no?, bueno, su contenido. Entonces, eliminen su contenido y el neurotransmisor haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces este es un ejemplo general de tanto una fibra colinérgica y una fibra adrenérgica. Ya, entonces aquí es lo mismo, pero esta es una fibra colinérgica. Entonces si es colinérgica, una vez más decimos que puede ser las fibras preganglionares de un simpático y un parasimpático, o puede ser específicamente, ¿no?, una fibra postganglionar del parasimpático. Entonces, esto es, por ejemplo, cómo es el ensamblaje de la acetilcolina. Aquí pueden ver que la acetilcolina va a tener en su formación en todo su recorrido, en toda su función, dos enzimas importantes. La primera, que va a ser para su formación, que es la acetiltransferasa de colina, que es esta enzima. Aquí pueden ver, solo le han puesto enzima, ¿no? Pero esta es la acetiltransferasa de colina. Se podría decir que este es el pegamento. Va a hacer que la acetilcolina se ensamble, ¿no? Y una vez que ya esté ensamblada por la colina y por la acetilcoenzima A, las dos se unen, como pueden ver, se unen para formar la acetilcolina. Una vez que ya esté formada, ya esté con el pegamento, recién entra a la vesícula. Es encerrada, ¿no?, en las vesículas sinápticas. Y está allí hasta que, como dije antes, llega un impulso nervioso y es liberada, ¿no? Entonces aquí son liberadas de la vesícula sináptica y la acetilcolina sale, ¿no?, al espacio. Esta es la hendidura sináptica, o sea, el espacio que hay entre la membrana presináptica. Esta es la membrana presináptica, ¿no?, antes de la sinapsis. Y esta es la membrana postsináptica, después de la sinapsis. Entonces aquí también, por ejemplo, aquí también está especificado, ¿no? Muestra que este es el espacio sináptico o hendidura sináptica. Este es un botón dendrítico. Bueno, solo es que el que está recibiendo la sinapsis, ¿no? Y el axón terminal que está llevando la sinapsis o el impulso nervioso.
Entonces, ya, la acetilcolina es liberada y aquí viene el tema de esta exposición, que son los receptores colinérgicos y adrenérgicos. En este caso, si es un receptor de colina, de acetilcolina, entonces va a ser un receptor colinérgico. Aquí está, receptor colinérgico. Entonces, no es que la acetilcolina va a entrar a la célula y hacer su función, no. Lo único que hace la acetilcolina es unirse. Esta unión va a permitir una serie de mecanismos intracelulares que vamos a ver ahora. Entonces, después de que cumple su función, no es que se queda allí, porque si no seguiría activando, ¿no? Después de que cumple su función, se separa. Aquí podemos ver que se está separando, ¿no? Se separa. Y aquí viene la segunda enzima importante para la función de la acetilcolina, que es ya también el destructor, el que rompe el pegamento, ¿no? Que es la acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa es posináptico, obviamente, y está tanto en el colágeno, aquí está el colágeno, este es el colágeno, y glucosaminoglucanos de la célula posináptica. A eso está unido la acetilcolinesterasa y se encarga de romper esto, ¿no? Y lo que ocurre es que la colina se recicla, vuelve a entrar, solo la colina. La colina vuelve a entrar y vuelve a hacer este ciclo, ¿no? Se va a formar más acetilcolina, etc. Entonces, más o menos esto es lo que sería un ciclo, se podría decir, ¿no? De lo que es la acetilcolina. Ya también en el caso de la noradrenalina, que es ya también nuestro neurotransmisor simpático y que es por fibras adrenérgicas, es secretado por fibras adrenérgicas. Esa es una fibra adrenérgica. Va a ocurrir que primero es una catecolamina. La noradrenalina es una catecolamina junto con la adrenalina y la dopamina. Este es su metabolismo. Va a empezar con la tirosina. La tirosina va a ser sometida a una hidroxilación. Aquí pueden ver qué es lo que varía de esto a esto a esto, ¿no? Entonces está siendo hidroxilada. Entonces la enzima se va a llamar tirosina hidroxilasa. Luego así se va a llamar dopa ya también. Y se le va a agregar esto, ¿no? Va a perder ya también esto. Aquí sigue teniendo, pero en este caso ya no tiene. Entonces, si lo está perdiendo su grupo carboxilo, va a ser un dopa de descarboxilasa, ¿no? Y ya siendo dopamina, va a entrar a la vesícula. Este morado es como un concepto de que ya está en la vesícula. Entonces, como dopamina entra a la vesícula. Y dentro de la vesícula ocurre que es esto, ¿no? Que se hidroxila. Aquí, se hidroxila. Aumenta un oxígeno para formar un grupo H, un grupo hidroxilo. Entonces se hidroxila y recién se convierte en noradrenalina. Y así como noradrenalina se encuentra en nuestras vesículas sinápticas, ¿no? Y ya para formar adrenalina va a viajar, ¿no? A lo que es la médula suprarrenal. Y a nivel de la médula suprarrenal va a haber esta enzima que es feniletanolamina N-metiltransferasa. Esta enzima es importante, pero está solo a nivel de aquí, de la médula suprarrenal. Médula suprarrenal. Y esa va a dar la formación de la adrenalina. Es por eso que la médula suprarrenal secreta un 80% de adrenalina, un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina. Pero bueno, eso es ya otro tema. Nos quedamos aquí, que las vesículas sinápticas contienen a nuestra noradrenalina. Entonces, aquí, pues, esto es como una ampliación, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo de tirosina hasta llegar a noradrenalina. Entonces, esta vesícula que hemos sistematizado acá es esta, ¿no? Esta es esta vesícula y está conteniendo la noradrenalina. Entonces, al igual que el anterior, que la acetilcolina, igual va a ser liberado por un potencial de acción. Se abre aquí, miren, el primer paso, potencial de acción, como les dije. El segundo paso, se abren los canales de calcio, ¿no? Aquí están. Se abren los canales de calcio y van a permitir que las vesículas migren a la membrana, ¿no? A la membrana presináptica y liberen los neurotransmisores. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, ha liberado a los neurotransmisores, en este caso nuestra noradrenalina o norepinefrina, por eso dice NE, ¿no? Norepinefrina. Y cuando la norepinefrina o la noradrenalina es liberada acá, se va a unir a su receptor, ¿no? Se une a su receptor. Entonces este sería un receptor adrenérgico. ¿Por qué? Porque está recibiendo a la noradrenalina. Estos receptores adrenérgicos también pueden recibir a la adrenalina, ¿no? Pero eso ya es en otros lugares. Este es un ejemplo con la noradrenalina. Y estas generalmente, los receptores adrenérgicos están ligados a la proteína G.
y ahí es donde ocurre el cambio estructural de la proteína G que permite la respuesta, ¿no? La acción propiamente de nuestra noradrenalina. Entonces, esto lo vamos a ver más ampliamente en la siguiente diapositiva, pero aquí, la noradrenalina en el espacio, en la hendidura sináptica va a tener 3 destinos. Una es que se difunda y llegue hasta la sangre. Por eso dice blood vessel, ¿no? Vaso sanguíneo. La segunda es que vuelva a entrar. Por transporte activo, vuelva a entrar a nuestra célula. Por transporte activo. Y la tercera es que sea destruida por enzima como la monoaminoxidasa MAO o la catecol o transferasa, o también se le dice catecol o metiltransferasa, ¿no? Le he puesto un rayito porque quiere decir que la destruye. Entonces esos serían los 3 destinos de nuestra noradrenalina. Entonces ahora, los receptores de los órganos efectores. Aquí viene el tema de hoy, que son los receptores, ¿no? Los receptores están en los órganos efectores. ¿Quiénes son los órganos efectores? Los que van a hacer la acción, ¿no? Nuestros órganos diana, nuestros órganos blanco, nuestro propósito, a dónde quieren llegar. Entonces, esta es nuestra fibra, ¿no? Puede ser colinérgica o adrenérgica. Aquí está liberando, ya hemos visto todo lo que ocurre para que la libere, y aquí están esperando los receptores, ¿no? Entonces, vamos a agrandar uno de estos, o sea, vamos a llevarlo como si fuera esto, ¿no? Entonces, esto es antes de que ocurra la unión del neurotransmisor con su receptor. Puede ser un receptor cualquiera, esto es un esquema general. Esta sería la proteína G. Podríamos decir que es la noradrenalina, ¿no? Porque este es un receptor ligado a proteína G, y eso es generalmente de los neurotransmisores adrenérgicos. Entonces, a su vez, esta proteína, que va a ser, como pueden ver, de dominio de toda de la membrana, y aparte van a tener una parte intracelular que está ligada a enzimas. Esta es una enzima cualquiera. Una enzima, y está en blanco porque no, ahorita está haciendo su acción, ¿no? Está tranquila, pero nada más, solo tranquila. Y aquí hay canales, ¿no? Canales que pueden estar como cerrados, o canales abiertos. Este es un canal abierto. Lo he puesto así, ¿no? Entonces es un canal abierto. Pero ¿qué ocurre cuando se une el neurotransmisor? Cuando se une el neurotransmisor, lo primero que ocurre es un cambio estructural. Por eso lo he puesto, de un pentágono se vuelve un hexágono. Este cambio estructural va a poder hacer 2 cosas. O, bueno, 2 acciones, ¿no? Una a nivel de aquí, que es de una enzima. O bien la activa, o sea, la pone en azulito, o bien la inhibe, la pone en celestito, ¿no? Y va a poder cerrar canales, por ejemplo, este canal que estaba abierto lo cierra. Un canal iónico, ¿no? O va a poder abrir canales, este canal que estaba cerrado lo abre. Entonces, estas acciones son las que media nuestro neurotransmisor. Una a nivel de enzimas y otra a nivel de canales iónicos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, es un ejemplo con la adrenalina. Entonces, la adrenalina o epinefrina, por ejemplo, aquí se está uniendo a un receptor, ¿no? Nuestro receptor, que aquí era esta lunita negra, aquí está de rosado, este es nuestro receptor. Y cuando se une va a haber un cambio estructural. Esta es la proteína G. La proteína G tiene unidades, subunidades alfa, beta, etc. La cuestión es que cuando llega y hace el cambio estructural, tiene su subunidad alfa que está ligada a un GTP. El GTP se convierte en GDP, etc. Y hace, por ejemplo, en este caso, la enzima va a ser la adenilciclasa. La adenilciclasa y la va a activar. En este caso va a hacer que se convierta en azulito, ¿no? La activa y hace que de ATP hagamos AMPC cíclico. Entonces este AMPC cíclico va a poder tener múltiples funciones. Entonces este sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De lo que haría de lo que hace nuestro neurotransmisor a nivel celular. Ya. Entonces vamos a empezar netamente. Los receptores colinérgicos serían los que reciben, este es nuestro receptor colinérgico, la lunita, al igual que en el gráfico anterior. Entonces los colinérgicos son los que reciben a la acetilcolina, ¿no? Entonces los receptores colinérgicos son para las fibras colinérgicas, ¿no? Las que contengan el acetilcolina. Y se dividen en 2, en muscarínicos y en nicotínicos. ¿Por qué? Muscarínicos porque, como pueden ver, por ejemplo, este es un receptor, ¿no? Este es un receptor. Como pueden ver, recibe la acetilcolina, entonces sí, evidentemente es colinérgico,
pero también reciben muscarina, es por eso que recibe ese nombre, muscarínicos. Pero, mira, como pueden ver acá, no recibe nicotina, por eso no. Pero por esto se le da el nombre, ¿no? Porque también es sensible a la muscarina, también puede unirse a este receptor. Y ocurre lo contrario en los nicotínicos, ¿no? Así como la acetilcolina puede entrar, como pueden ver, sí, también puede la nicotina. Entonces por eso recibe el nombre de nicotínicos. Ya, entonces vamos a empezar con los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos son de M1 a M5. Los más importantes se podría decir que son el M1, M2 y M3. El M1 tiene una función a nivel de... Lo importante de los receptores es recordarnos la ubicación y el efecto, ¿no? Entonces, lo más importante del receptor M1 es el estómago y a nivel del cerebro. En el estómago va a estar en las células parietales. Entonces, por ejemplo, esta es una célula parietal, lo voy a dibujar y tiene un receptor M1, ¿no? Entonces, recuerdan que el parasimpático está muy ligado al nervio vago, ¿ya? El nervio vago, entonces el nervio vago va a ser un nervio colinérgico, ¿no? Y a través de la acetilcolina, entonces la acetilcolina se une, va a estimular esta célula parietal para que segregue ácido, esta secreción de ácido y pepsina. Entonces, por ejemplo, cuando hay algunas enfermedades donde la secreción de ácido es muy intensa, muy fuerte, antes se hacía vagotomías, ¿no? O sea, cortaban al vago para que ya no llegue hasta el receptor M1 de estas células parietales y ya no haya ácido, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, un ejemplo para que se acuerden. Y a nivel del sistema nervioso central, que va a mediar la neurotransmisión, ¿no? Como dijimos al inicio, tanto en los ganglios simpáticos y parasimpáticos, las fibras preganglionares, o sea, antes del ganglio, preganglionares, están mediadas por acetilcolina. Entonces, ellas van a mediar esta neurotransmisión a este nivel, ¿no? La neurotransmisión. Ya, en M2 lo que nos tenemos que acordar es del corazón. Tiene una acción muy importante, ya que a nivel del nodo sinusal, ustedes saben que el nodo sinusal es parte del sistema de conducción del corazón, van a aumentar la entrada de potasio. Y si aumenta la entrada de potasio, ¿qué ocurre? La hormona, el nodo sinusal se hiperpolariza, ¿no? Entonces, hiperpolarizar es igual como a deprimir la célula, suprimir la célula. En cambio, despolarizar es excitar la célula, ¿no? En este caso es al revés, suprime. Entonces, si suprime, ¿qué hace? Si este es el nódulo sinusal de nuestro sistema de conducción, entonces va a hacer que disminuya nuestro ritmo cardíaco. Entonces, la bradicardia, ¿no? Bradicardia. Lo mismo ocurre a nivel del nódulo auriculoventricular. Entonces, esta sería la acción más importante del M2. Ahora, en el caso de la vejiga, también tiene acción a nivel de la vejiga, la contracción del detrusor y la relajación del esfínter. Entonces, el detrusor, como sabemos, es un músculo que está en la vejiga, ¿no? Que rodea la vejiga. Así lo vamos a poner. Entonces, si contrae el detrusor, ayuda al vaciamiento. Entonces, nosotros sabemos que hay un esfínter interno y un esfínter externo. El externo es voluntario, es con el que nos aguantamos, ¿no? De orinar. Y el interno es el involuntario, el que está mediado por nuestro sistema nervioso autónomo. Este interno, a este esfínter es el que se refiere al esfínter interno. Entonces hace que se relaje para que pueda haber micción, ¿no? Entonces nuestro parasimpático nos ayuda a la micción. Y a nivel del pene, la erección, ¿no? En el M3 hay que recordarnos de las glándulas. Aumento de secreciones. He aquí la excepción que les había dicho en el sistema nervioso simpático. Estas secreciones más que todo son en glándulas sudoríparas, por ejemplo, que están mediadas por el sistema nervioso simpático, no por el parasimpático, sino están mediados por el sistema nervioso simpático que habíamos dicho antes, ¿no? Bueno, esto es un hipervínculo, pero ya bueno, no abre. La cuestión es que el color del lápiz, ya. Entonces, este va a ser la mediación que, como dije, va a ser a nivel simpático, pero colinérgico. Simpático, colinérgico.
Entonces es por eso que acciones que estimulen a nuestro nervioso simpático nos causan la sudoración de palmas de las manos, de las glándulas sudoríparas que están a nivel de la axila, etc. Y el M3 también va a estar a nivel del ojo, ¿no? Que va a ser lo que causa la miosis. Entonces recordar que el parasimpático está relacionado con la miosis. Y vamos a ver en el simpático, en las fibras adrenérgicas, lo que es la midriasis, ¿no? Entonces, para terminar con los receptores muscarínicos, tenemos que recordar que está el M4 y el M5, ¿no? Estos más que todo tienen acción a nivel del sistema nervioso central. Entonces, este sistema nervioso central va a tener acciones relacionadas con la atención, con la memoria, con el ciclo vigilia-sueño. Y este es un repaso, ¿no? Recordar que el M1, su acción es a nivel del estómago y el sistema nervioso central, principalmente M2 a nivel del corazón y M3 a nivel de las glándulas y el ojo, ¿no? Y también a nivel de músculo liso. Ya. Ahora, los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos son de dos tipos, el N1 y el N2. El N1 es el de tipo muscular y el N2 es el de tipo neuronal. Se pueden recordar porque es también N sub N y N sub N. Entonces, N sub N neuronal son dos Ns, entonces es el tipo 2, ¿no? Por ahí podrían acordarse. Entonces, básicamente, el N1, su acción es a nivel muscular y el N2 a nivel neuronal, ¿no? Aquí pueden ver que los receptores nicotínicos están formados por 5 subunidades que pueden ser distintas, ¿no? Por distintas combinaciones alfa, beta, etc. Aquí pueden ver es lo mismo, 5 subunidades. Es por eso que se les nombra también así, ¿no? Por eso alfa 1, 2 subunidades de esto, beta 1, gamma, etc. Pero mayor relevancia para lo que estamos haciendo no tiene. En el caso del N se pueden dividir en periféricas y centrales. En el caso de centrales están divididos por lo que es su sensitividad hacia la bungarotoxina, que es el veneno de cobra, ¿no? Pero tampoco tiene mucha importancia para lo que estamos haciendo ahora. Entonces el N1, que va a ser a nivel muscular, está relacionado a que media la contracción. Y el N2 tiene la misma acción del otro a nivel de neurotransmisor, ¿no? Como neurotransmisor, como el que dije que había en el M1, en el muscarínico tipo 1. Ahora, en los receptores adrenérgicos se dividen en alfa y beta. En alfa hay dos tipos, alfa sub 1 y alfa 2. Y beta hay tres tipos, beta 1, beta 2 y beta 3. El alfa 1, como pueden ver, tiene bastantes funciones, ¿no? Pero su función esencial o la principal que deberíamos acordarnos siempre es a nivel del músculo liso vascular, porque allí va a ser contracción. El alfa 1 va a ser contracción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que tener dos términos muy importantes, claro. Los agonistas y los antagonistas. Los agonistas son fármacos que simulan una acción, una misma acción. Estoy poniendo, esto es un igual función, hay que ponerle igual función. Y un antagonista es lo que hace lo contrario, ¿no? Lo que te bloquea. Entonces va a ser una acción totalmente contraria. Entonces tenemos, en base a esta organización es que se han creado fármacos agonistas y antagonistas de cada receptor. Hay agonistas que pueden ser selectivos, es decir, solo hace la función del alfa 1, o agonistas no selectivos que, te hacen toda la función de lo que es alfa, ¿no? Esto es más común para los beta. Por ejemplo, hay beta bloqueadores, ¿no? Que son antagonistas, porque por eso sería beta bloqueador. Que aquí está, ¿no? El atenolol, el propanolol. Entonces, estos, por ejemplo, te bloquean la acción de las diferentes los receptores, por lo tanto bloquean la acción que haría que ayudaría a cumplir este receptor, ¿no? Entonces, en el caso de alfa vamos a seguir, hace contracción, ¿no? Vasoconstricción, es vasoconstricción. Entonces esa es su acción más importante, es de lo que nos tenemos que acordar. Pero también va a ayudar a lo que es a la dilatación de la pupila. Entonces aquí es lo que les decía, midriasis. Entonces nuestro parasimpático nos hace midriasis. También es inotrópico positivo, pero eso no es tan importante porque no es su acción principal. Y también está relacionado a la piloerección, ¿no? Porque a nivel de músculo liso pilomotor ayuda a la erección del vello, ¿no? El alfa 2, lo importante es su acción a nivel de las plaquetas, que hace agregación plaquetaria. Aquí. Debemos saber que todas estas fibras son presinápticas, o sea, están antes de la sinapsis. Esta es la presináptica, están antes de la sinapsis. Todos estos receptores están antes de la sinapsis.
No, son postsinápticas. Son postsinápticas. Solo hay dos que están antes de la sinapsis, que son presinápticas. O sea, lo normal sería que tu receptor sea posináptico, ¿no? Porque ahí estás llevando tu neurotransmisor. Pero hay dos que están, aparte de ser posinápticas, también son presinápticas. Y son el alfa 2 y el beta 2. ¿Se acuerdan de los dos, no? Tanto alfa 2 como beta 2. Entonces también puedes encontrar el alfa 2 a nivel presináptico. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que sepan más o menos cuál sería su acción a nivel presináptico. Aquí es. Las terminaciones nerviosas. Va a inhibir la liberación de neurotransmisores. Entonces vamos a poner un ejemplo. Este va a ser el nodo sinusal, ¿no? Ya, el nodo sinusal va a tener un receptor beta 1. Justo para tocar este tema, el beta 1, su principal acción es a nivel del corazón, pero es para que excite, o sea, para que despolarice, no para que hipopolarice. Entonces es inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra contracción aumenta. Y cronotrópico positivo. ¿Qué quiere decir? Que aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Entonces aquí está, ¿no? El beta 1 tranquilo y le llega. Si estamos en receptores adrenérgicos, ¿qué le llega? Noradrenalina. Entonces le llega noradrenalina y se une, ¿no? Pero aquí a nivel presináptico hay un receptor alfa 2. Este alfa 2 va a ser también activado por la noradrenalina, pero ¿para qué? Para que inhiba que se siga liberando más noradrenalina, ¿no? Le dice, no, ya no más, porque si a tu corazón le sigues dando más frecuencia cardíaca, no, pues ya no estaría bien, ¿no? Entonces, a nivel de la presináptica va a ser que ya no libere más adrenalina, ¿no? Es como si se inhibiera solo. Y va a ayudar a la recaptación de la adrenalina, ¿no? Como dijimos, uno de los caminos es que se recapte. Entonces va a ayudar a eso. Entonces este sería un ejemplo de cómo actúa a nivel presináptico. Pero ya también el alfa 2 va a ser posináptico cuando se encuentra en una plaquetita, ¿no? En una plaqueta. Por eso ayuda a la agregación plaquetaria. Ahora, como dijimos, beta 1, su acción más importante a nivel del corazón es sinotrópico y cronotrópico positivo. Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, los medicamentos que les dije, beta bloqueadores, que son utilizados en lo que es, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, son utilizados justamente por esto, para disminuir la fuerza de trabajo del corazón. Si quieres aumentar la fuerza de trabajo del corazón, si lo bloquea, ¿qué hace? Disminuye la fuerza de trabajo del corazón, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, sería la acción de un antagonista. Pero acá, por ejemplo, en el caso del beta 2, su acción más importante es a nivel del músculo liso respiratorio, ¿no? A nivel de los bronquios, hace relajación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un agonista, el salbutamol, muy conocido, ¿no? Entonces el agonista simula la acción. Entonces, por ejemplo, en caso de los asmáticos, ellos están sufriendo una broncoconstricción, ¿no? Su bronquio se está cerrando. Entonces se les hace inhalar salbutamol para que tenga la acción del beta 2. O sea, para que simule la acción del beta 2. ¿Qué haría? Relajación. Haría broncodilatación. Entonces ese sería un ejemplo claro, ¿no? Y a nivel beta 3 está a nivel del tejido adiposo, los lipocitos, y más que todo tiene una acción metabólica, ¿no? Porque activa la lipólisis. Y bueno, aquí tenemos otras acciones más de los receptores beta. Y bueno, como les dije, lo más importante en el caso de beta 1 es el inotropismo positivo, aumentar la contracción, cronotropismo positivo, aumentar la frecuencia cardíaca. Y bueno, aquí tiene otras acciones, por ejemplo, que este es importante, la secreción de renina, ¿no? La secreción de renina. Por este hecho también, bloquear un receptor beta sería muy importante en hipertensión arterial, ¿no? En el caso de beta 2, algo que podemos resaltar es que hace la acción contraria al parasimpático. Como el parasimpático hacía la contracción del detrusor, ¿verdad? En este caso el beta 2 hace la relajación del detrusor y la contracción del esfínter, o sea, nos ayuda a la retención de la orina. El beta 2 actúa en eso, ¿no? En la retención de la orina. Y el beta 3, como dije, más que todo es su acción metabólica, ¿no? De lipólisis, glucogenólisis, calorigénesis. Y bueno, chicos, esto sería todo de receptores. Si tienen alguna pregunta, lo pueden poner en los comentarios o en el grupo de Facebook. Creo que se va a crear, o si no, en el grupo de WhatsApp.